Avui vos venim a presentar una passa que considerem que és molt important per poder millorar i conservar el castell de Bellver. Durant el 2018, l'equip d'arquitectes de Fernando Vegas i Camilla Mileto ha anat realitzant l'estudi preliminar del castell de Bellver. Que això serà el que ens presentaran i que nosaltres entenem que és la passa prèvia per la realització del futur pla director del castell. Bé, crec que també és important recordar una vegada més la importància que té el castell de Bellver per a la ciutat. Conjuntament amb la seu són segurament els elements més característics de la skyline de Palma. També és la seu del Museu d'Història de la ciutat i, a més d'haver d'interès cultural, més de 500.000 visitants cada any, també el segon edifici més visitat de la ciutat i el segon monument. Aquest estudi, sobretot, té l'objectiu d'aconseguir una visió de conjunt del castell i ens ha de donar, ens dona en realitat ja un coneixement més detallat sobre el seu estat de conservació. I hem de dir que fins ara les intervencions que s'havien realitzat en relació amb el castell, i jo diria històriques, des del segle XIV, sobretot havien estat sempre parcials per resoldre problemes específics o, d'altre cas, podria ser per habilitar espais propis perquè tinguessin un ús concret. Amb aquest estudi entenem que estan fent feina per aconseguir aquest pla director que ha de marcar les prioritats i, sobretot, una intervenció global sobre el monument. I bé, ja deixo la paraula als dos arquitectes que vos sabran explicar millor el programa, el projecte. Bueno, buenos días. Vale. Vale, pues buenos días. Pasamos a contar un poco cómo hemos organizado el trabajo y el contenido del trabajo que se ha realizado, que es ese estudio preliminar que, si quieres ir pasando, cuyo objetivo, digamos, principal es justamente el tratar de dar una visión global, inicial, una visión preliminar, recogiendo una serie de trabajos que ya se habían hecho y una serie de estudios que ya estaban hechos y dando una primera visión del estado de conservación y del estado de la gestión del castillo, con el objetivo de tener claro un poco los puntos más débiles, las fortalezas, para poder programar realmente un plan director. Digamos que es un trabajo previo para tener una idea de lo que se puede hacer. Eso es fundamental para no empezar a ciega, ¿no? Y hacer una serie de trabajos que a lo mejor ya están hechos y demás, pero primero de todo era saber lo que estaba hecho y organizarlo y entender cómo se podía complementar. Por eso, digamos, el trabajo que se ha realizado se ha empezado con un análisis documental, una parte de diagnóstico propiamente del estado de conservación, una parte de diagnóstico de la gestión para hacer un análisis DAFO de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y luego extraer una serie de conclusiones. Bien, en el análisis documental se divide en tres partes, la parte histórico-artística, la parte histórico-arquitectónica y los estudios técnicos. La parte histórico-artística, bueno, no es, es casi gratuito decir que efectivamente hay uno de los valores más, si queréis, importantes de este castillo es que tiene ese carácter ambivalente, que por un lado es una fortaleza defensiva, pero por otro lado también tiene ese carácter de palacio residencial. Eso no es, ya de entrada, no es demasiado común, es decir, es un valor muy interesante. Pasa, por favor. Bien, también se sabe perfectamente que no solo se ha utilizado de esa manera de palacio residencial, palacio defensivo, sino que se ha utilizado como prisión durante muchos años, en varias ocasiones, también con la presencia de jovellanos. Bien, se trata de estudiar un poco toda esa evolución
Bien, luego también hay otra cosa que hace único este castillo, que es la experimentación con la circunferencia como base de proyecto. No es que sea el único en el mundo, pero es casi el único en el mundo y es uno de los más singulares. Digamos, es una cosa que realmente cabe destacar porque si ya de entrada por su ubicación y por su carácter ambivalente ya es algo único, digamos, en la propia traza arquitectónica, y lo decimos que somos arquitectos, de verdad que es fascinante encontrar eso. Ese es un valor que quizá estéis acostumbrados, pero digamos que hay que ponerlo en valor. Luego hay la evolución, digamos, desde la construcción de una manera ininterrumpida, todas las intervenciones que se han ido haciendo durante una primera época más de añadido, de recrecido, etcétera, y luego en una segunda época, sobre todo en el siglo XX, más de reparación. Bien, aquí tenemos un cuadro sencillo, el documento es mucho más extenso, tiene más de 400 páginas, es decir, en la cual pues, se refleja de una manera planimétrica dónde se ha intervenido durante todas las épocas, ¿no? De esta manera, con este objetivo de dar una visión de conjunto de lo que se ha ido interviniendo, de ordenar las cosas y verlas en un golpe de vista. También se ha hecho un repaso de los estudios técnicos, se han hecho estudios técnicos y además muy valiosos, pero siempre parciales sobre una parte del monumento, sobre un aspecto, ¿no? Entonces hemos intentado ver todo lo que había, se ha puesto sobre la mesa y entonces así sabemos exactamente lo que hay, lo que faltaría por hacer con ese objetivo de complementar los estudios que se han hecho y tener al final en un futuro plan director toda una visión global de los estudios que harán falta pues, para hacer esa visión integral. Bien, a nivel de diagnóstico, digamos, de lo que nosotros hemos aportado en el trabajo, aparte de esa visión global de lo que ya estaba, pues se han realizado varios estudios, preliminares todos ellos necesitarían mucho más, digamos, profundización, pero era para tener una idea global inicial. Pues se hicieron estudio de materiales y técnicas constructivas, estratigrafía, termografía, degradación material y degradación estructural. Para gestionar toda la información, pues se ha segmentado, digamos, el castillo en varios apartados, habitaciones, corredores varios y demás, de forma de poder controlar exactamente la información de dónde venía. A nivel de estudios de materiales y técnicas constructivas, evidentemente el castillo está construido con sillería, con piedra, pero no solo. Entonces, pues se han documentado todos los materiales y técnicas constructivas, como pueden ser, por ejemplo, la tapia, que es algo que quizás sorprende saber que dentro de un castillo completamente de sillería, pues todos los muros radiales internos del castillo están construidos con tapia, es decir, con una masa de tierra y cal, y pues eso era bastante, digamos, desconocido o poco conocido, ¿no? Luego también hay algunos elementos de madera que también se han documentado, todo el tema de la cerámica, que es bastante interesante, bastante importante, todos los tipos de pavimentos y demás. Pasa. Para cada uno de estos materiales y técnicas constructivas se han realizado unas fichas, evidentemente con la localización del material concreto, y luego una descripción del material, los datos técnicos de dimensiones, características de los materiales y demás. También había estudios sobre las marcas de cantero. Las marcas de cantero es un elemento muy interesante. Durante la Edad Media, los canteros, que eran quien trabajaban la piedra, pues lo que hacían normalmente era poner pues, una marca, cada uno tenía su propia marca, que es su firma, digamos, que ponía en la piedra para que luego, a la hora de ver cuántas piedras había hecho cada cantero, se contaba la marca de forma que se les pagaba por número de piedra recortada o por número de piedra talladas. Entonces, esas marcas de cantero se pueden ver todavía. Es un elemento bastante interesante también para estudiar y entender quién, cómo y en qué cantidades se han hecho las piedras. Nosotros no hemos podido, evidentemente, hacer el estudio completo, estaba hecho un registro y lo que hemos hecho es detectar si las marcas que estaban ya registradas siguen estando allí, existen todavía y demás. Para todo eso también se han hecho fichas de las labras de la piedra, que también muchas veces en el tiempo cambia el tipo de labra, porque cambian el tipo de herramientas que utilizan para trabajar la piedra y las marcas.
También hemos hecho un estudio estratigráfico. El estudio estratigráfico es un estudio muy potente, un método muy potente que nos permite estudiar la historia del edificio, pero no a través de los documentos, sino a través del propio edificio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de esos extraños simbolitos que lo que nos ayudan es a detectar a través de las técnicas constructivas y materiales diferentes cuáles, por ejemplo, qué piedras se han puesto después, qué piedras se han sustituido, ordenar entre ellos las diferentes intervenciones. Entonces, ese método que nos permite decir lo que es antes y lo que es después, es decir, una historia, digamos, del edificio a través de sus piedras o a través de sus materiales, nos permite muchas veces detectar cosas que en los documentos no están o que están simplemente descritos de una forma sencilla, tipo, se ha hecho una escalera, ya, pero ¿qué escalera? ¿Dónde? Y a través de ese método podemos encontrar un montón de cosas más. En concreto se ha hecho en 104 puntos del castillo, que eran todos los puntos más interesantes a nivel de estudio, y con eso pues tenemos un poco localizada todas las intervenciones que se han ido haciendo en el tiempo. Estudio estratigráfico. Habría que profundizarlo, evidentemente. Todo lo que os estamos contando pues podría tener mucho más, pero es un inicio de todo lo que se puede hacer. También hemos aplicado la termografía, que es una técnica que nos permite medir la radiación, prácticamente la temperatura, digamos, de los materiales, y que nos permite identificar humedades, puentes térmicos, zonas, por ejemplo, de humedades ocultas. En muchos casos tenemos lavado o zonas húmedas que simplemente a simple vista no vemos, pero esta técnica nos permite identificarla y nos permite, por ejemplo, no sé, una canalización oculta, verla. Entonces, eso, el tema del agua en un castillo es especialmente importante. Hay todo un tema histórico de circulación del agua dentro del conjunto del castillo, y esto nos permite ver si desagua correctamente, si hay bolsas de humedad, puntos concretos donde habrá que seguir estudiando. Esto se ha hecho, evidentemente se puede hacer más ampliamente, pero se ha hecho en todo el castillo. Otro estudio también que se ha hecho, la degradación de materiales. Uno de los problemas que a simple vista se ve es la erosión de la piedra del castillo. La piedra se va erosionando fundamentalmente por agentes atmosféricos, la lluvia, el viento, además estando muy cerca del mar, todo eso también se potencia, que no es especialmente grave, pero es un tema de deterioro continuo. De hecho, hay unas intervenciones continuas también de consolidación de la piedra, de sustitución de la piedra y demás. Otros temas también que tenemos son las sales, que nos aparecen normalmente cuando hay morteros de cemento, que pueden crear pues, tema de sales. Ahora, aunque no se utilicen directamente los morteros de cemento, sí que hay morteros de cemento antiguo. Entonces, pues eso pues, a veces provoca pues, sales o manchas de sales de este tipo. Y luego todo el tema de la vegetación, que allá donde hay humedad también crece, evidentemente, la vegetación, y eso también requiere un mantenimiento continuo. Todos esos problemas y demás se han detectado también con fichas, se han localizado, se han descrito, se ha digamos, identificado la causa posible y se ha dado una idea de cómo se debería intervenir. ¿Pasa? A nivel estructural también se ha hecho, si quieres pasar, se ha hecho un primer estudio preliminar detectando algunas, pues las grietas que hay, dónde están y el tipo de fenómeno que puede haber detrás. Eso, evidentemente, habría que estudiarlo mucho más en detalle. Hay una serie de problemas. Premisa, todo edificio histórico tiene grietas. O sea, no es una cosa extraña ni una cosa especialmente grave, es normal. Pero sí que hay que hacer un seguimiento, un estudio más en profundidad. Había que poner, por ejemplo, unos testigos para ver si esas grietas siguen o no siguen, porque muchas veces vemos la grieta pero no le está pasando nada. Pero tenemos que intentar pues, hacer un seguimiento más en profundidad. Bueno, respecto al diagnóstico preliminar que se ha hecho de la gestión, está dividido entre la parte turística y la parte de conservación y mantenimiento.
La parte turística, bueno, ya lo destaca el señor concejal, digamos, efectivamente la importancia que tiene a nivel económico, a nivel cultural para Palma, pero existe un potencial extraordinario, digamos, es estudiar hasta qué punto o cómo se podría ampliar o diversificar esa oferta, ¿no?, de actividades para sacar el máximo provecho al castillo, también compatiblemente con el propio mantenimiento del castillo sin dañarlo, pero que simplemente seguir estudiando, a ver qué otras posibilidades hay de puesta en valor del castillo. Y luego a nivel de conservación y mantenimiento, se está haciendo conservación y mantenimiento, digamos, y yo creo que se está haciendo bien. Simplemente si tenemos una visión global y hay una programación y un protocolo, es decir, esto se puede hacer, o incluso un manual de mantenimiento que nos permita ir atacando los problemas de una manera ordenada y que al final el problema que puede ser es que a lo mejor hay una urgencia y de repente vas detrás de la urgencia, pero pierdes la visión global. O sea, es tener la visión global siempre, no perder el norte para poder ir actuando, ir siempre construyendo, ¿no? ¿Quieres comentar tú? Bien. Bueno, a nivel de conclusiones, lo hemos comentado un poco en esta charla, el castillo es extraordinario y os lo decimos, no somos de aquí, digamos, pero digamos que lo podéis, os damos fe de, efectivamente, y no solo a nivel extraordinario a nivel local o nacional, sino a nivel internacional. Hay muchísimas oportunidades, algunas están en marcha, otras están por explorar, ¿no? Sería interesante, pues eso, tener una visión integral y digamos, coordinar todas las labores de intervención, de mantenimiento. Si se puede programar ese mantenimiento, cuanto mejor se haga ese mantenimiento, serán inversiones pequeñas, pero se evitarán luego a lo mejor hacer restauraciones más traumáticas. Es decir, que si se puede programar ese mantenimiento. Y aparte de efectivamente lo que comentaba hace un momento, el tema de que a veces que hay una urgencia determinada y no perder por esa urgencia determinada la visión de conjunto, es decir, tenerlo todo dentro, no perder nunca el norte, digamos, y no es una cosa para mañana, sino tener una visión de conjunto pues para los próximos años, incluso para nuestros hijos, es decir, tener un documento que nos permite. ¿Ese documento qué debería tener? Pues debería tener, por ejemplo, un levantamiento métrico de precisión. Ahora tenemos aparatos de una gran calidad que podemos medir al milímetro o incluso más los desplomes del castillo y ver, por ejemplo, si efectivamente hay algunas grietas vivas, otras que están tranquilas, etcétera. Al final es ver un poco exactamente si todos los organismos, como decía Camila, se mueven. Nosotros nos movemos, pero también los monumentos se mueven, este edificio se mueve, todos al final hacen pequeños asentamientos, tienen su vida propia. Este señor, este venerable anciano, acaba de cumplir 700 años y como cualquier venerable de 700 años, pues necesita una atención, necesita pues un poco de cariño y pasar de vez en cuando por el médico y le diga, bueno, ¿cómo está usted? Vamos a hacerle un TAC. Hemos hecho un pequeño TAC, ¿no? Estamos hablando de estamos proponiendo que hay que hacer un TAC, digamos, ya de mayor dimensión y programar un poco las acciones de mantenimiento de este señor que ya tiene una cierta edad y que no viene mal que de vez en cuando cuidarle, ¿no? Y todos los estudios que se han hecho a nivel muy preliminar. Si se hiciera más en profundidad, por ejemplo, en la misma estratigrafía que decía Camila, digamos, es un método tan potente y poco utilizado hasta ahora, es decir, que nos puede complementar muchísimo la documentación. Donde no hay documentación podemos leerla en los muros y eso es fantástico porque se podría, digamos, unir los vacíos que hay entre documentación. Aparte que la misma documentación, también en el archivo hay cosas que se podían recuperar, poner en valor. O sea, hay todavía mucho que estudiar y yo creo que el castillo lo merece.